Ahora vamos a conocer lo que es la paleta de comandos, la cual es una herramienta muy importante que nos provee Visual Studio Code, desde la cual podemos acceder casi a todas las configuraciones y funcionalidades que tiene este editor, en la cual buscamos el comando específico escribiendo parte de su nombre o descripción. Tenemos múltiples maneras de abrir la paleta de comandos, las cuales son, por ejemplo, dándole clic a este botón de administrar y paleta de comandos, y de esta manera se nos abre dicha paleta con todas las funcionalidades, o básicamente todas las funcionalidades que tiene este editor. Otra opción que tenemos es dándole a clic al menú ver paleta de comandos. Con la tecla F1 también podemos abrir la paleta de comandos, y de la forma que ya hemos visto, que es Control Shift P. Como vemos, esta nos aparece centrada y con un campo para escribir el comando de Visual Studio Code que queremos ejecutar. Por ejemplo, vamos a buscar lo que es configuraciones y escribimos configure o cualquier parte de configuraciones, y vemos que nos aparecen todos los comandos que tienen que ver con la configuración. Cabe destacar que esta paleta de comandos es muy útil cuando iniciamos con el editor, ya que inicialmente no conocemos todos los accesos de teclados o dónde están ubicadas las opciones, por lo que si abrimos la paleta de comandos podemos, por ejemplo, escribir lo que es actividades y nos muestra acá lo que es, por ejemplo, la opción para ocultar y mostrar la barra de actividades, como vimos anteriormente. Si le damos, la ocultamos, y si abrimos nuevamente la paleta de comandos vemos que se nos aparece listado de primero los últimos comandos que hemos utilizado. De esta manera podemos acceder fácilmente a un comando que utilizamos frecuentemente, como este, por ejemplo. Vamos, por ejemplo, a hacer algunos ejercicios que serían, por ejemplo, cerrar la carpeta, y acá nos aparece cerrar área de trabajo. Si ejecutamos este comando, acá también nos dice el acceso directo del teclado, cómo utilizarlo o cómo accederíamos a este comando. Si le damos, se nos cierra lo que es la paleta, se nos cierra lo que es el área de trabajo. Si queremos abrir un archivo, podemos aquí escribir abrir archivo y vemos la opción de Open File, y acá podemos buscar un archivo, por ejemplo, el archivo de Project Workspace. Si lo abrimos, vemos su contenido. Podemos también abrir carpetas, abrir carpeta, y vemos acá una opción para abrir nuestra carpeta. Nos vamos al escritorio, Project, aceptamos, y el editor nos abre esta carpeta. También podemos abrir espacio de trabajo o áreas de trabajo que tengamos configuradas, por ejemplo sea abrir carpeta, abrir archivo, abrir un nuevo terminal, entre muchísimas opciones que tenemos acá. También podemos, si la tenemos abierta con Escape, podemos cerrar lo que es la paleta de comandos. Vamos a abrir un archivo. También podemos ejecutar comandos que operen bajo los editores que tenemos abierto o archivo. Por ejemplo, si queremos duplicar esa línea, podemos abrir la paleta de comandos y escribir duplicate. Obviamente tenemos más o menos que saber cómo se llamaría la opción, pero podemos decirle duplicate selection, y como ven nos duplica la línea que tenemos acá. Si queremos eliminar la línea, abrimos la paleta de comando y le decimos eliminar línea, palabra, todo y muchas más. Le damos a eliminar línea y se nos elimina dicha línea en la que estemos focalizados. También podemos lo que es agregar comentario, y acá nos dice agregar comentario de línea. Le damos y se nos agrega la línea donde estemos, los caracteres dependiendo del archivo donde estemos abierto que corresponden a crear un comentario. En este caso los comentarios HTML son de esta manera, por eso no los indica acá. Si nos vamos al archivo JavaScript y nos colocamos acá arriba, le decimos agregar comentario. Bueno, en este caso cuando ejecutamos fuera de una línea que está vacía, para agregar una línea de comentario no nos coloca en este caso en JavaScript el símbolo para crear un comentario, que sería por ejemplo la doble barra. Pero si vamos al CSS y nos colocamos encima de alguna instrucción CSS y abrimos la paleta de comando y le damos acá a agregar línea de comentario, vemos que acá sí nos agrega lo que es la línea para agregar un comentario. También podemos lo que es cerrar el editor, que sería cerrar editor. Le damos y como ven se nos elimina el archivo. Y volvemos a cerrar el editor, como también presionando la tecla que habíamos visto de Control W. Y de esta manera podemos también cerrar lo que son los editores. Ahora vamos a ver lo que es la configuración, una de las características fundamentales de Visual Studio Code, ya que nos permite configurar cualquier funcionalidad o aspecto de este, como por ejemplo el tipo de fuente, colores, tamaños, etcétera, como también tener varias configuraciones tales como por ejemplo configuración general, por proyecto, por usuario y por espacio de trabajo, como hemos visto anteriormente. Para poder acceder a la configuración tenemos varios métodos, que son básicamente ir al botón de administrar y configuración, como también acceder a este vía control coma, como vemos acá, y también
También podemos ir a lo que es archivo, preferencias y configuración. Y acá se nos abre en una pestaña lo que es la configuración de nuestro editor. Como vemos acá del lado izquierdo de la pestaña de configuración, vemos lo que son las diferentes secciones de configuración y del lado derecho los diferentes valores que podemos configurar en cada parámetro. Vamos a cambiar, por ejemplo, el tamaño de fuente, la cual corresponde a la sección editor, fuente, y acá vemos el font size, pero si cambiamos acá se nos cambiaría para lo que es el usuario. También podemos cambiar configuración para el área de trabajo, como para una carpeta en específico si tuviésemos una abierta acá. La opción para carpeta nos aparecería si tuviésemos un área de trabajo abierta. Nos aparece acá lo que es seleccionar una de las carpetas o de los proyectos y tener configuraciones personalizadas por proyecto. Si abrimos, por ejemplo, archivo, abrir espacio de trabajo y buscamos el espacio de trabajo que habíamos creado, que sería este. Acá tenemos nuestras dos carpetas. Entonces vemos que nos aparece acá para usuario, para el área de trabajo, como también para una carpeta en específico. Como ven acá, si le damos a este botón, nos lista acá las carpetas y podemos configurar opciones tanto para este proyecto como para este de manera individual. Si modificamos acá, por ejemplo, el tipo de fuente para el proyecto 1, lo ponemos en 16, vemos que en el proyecto se nos ha creado una carpeta .vscode con un archivo JSON llamado settings.json, donde tenemos una configuración personalizada para este proyecto, la cual no va a afectar a este, ya que como vemos acá, si abrimos esto un poco, en el proyecto tenemos lo que es la fuente de 16 y por eso nos aparece este tamaño de fuente. Pero si vamos al proyecto 2, la fuente es un poco más grande, lo que significa que la configuración que está asumiendo este proyecto 2 es la configuración del área de trabajo, la cual tenemos acá o vemos acá que la fuente es un poco más grande. Por eso este archivo nos muestra la fuente más grande y acá un poco más pequeña. Para verlo un poco más claro, vamos a modificar el proyecto y lo vamos a hacer un poco más pequeño la fuente y vemos que la fuente es bastante pequeña y acá la fuente es más grande, porque este archivo, este proyecto está asumiendo la configuración del área de trabajo, ya que no tiene acá una configuración personalizada como lo tiene el proyecto este. También cabe mencionar, un cambio que vimos es que cuando modificamos una propiedad que no es la por defecto que trae Visual Studio, se nos marca acá con esta línea azul, o dependiendo del tema que tengamos en el editor, se nos marcará una línea acá indicando que esta opción fue modificada y es diferente a la que trae Visual Studio por defecto. También nos indica acá en qué área fue modificada esta configuración. Acá nos dice que esta fue modificada en el área de trabajo, lo que significa que en el área de trabajo también tenemos este cambio. Si nos cambiamos al proyecto 2, vemos que fue modificada en el área de trabajo, pero para el proyecto 2 tenemos una configuración por defecto, pero como fue modificada en el área de trabajo, este proyecto 2 es afectado por esta configuración. Esto básicamente es una forma de ir escalando las configuraciones, ya que por ejemplo las configuraciones de las carpetas tienen prioridad sobre el área de trabajo y el área de trabajo tiene prioridad sobre la configuración del usuario, que básicamente es global, ya que se aplicará a cualquier proyecto o área de trabajo que abramos en nuestro editor. Como le había mencionado anteriormente, también tenemos lo que es, podemos ir a archivo, abrir reciente y buscar algún archivo que hayamos abierto, como por ejemplo el del proyecto, y ver que las configuraciones para el área de trabajo se guardan en esta área. Otro detalle a tener pendiente es que cuando instalamos una extensión, en esta sección de extensiones de la configuración, cada una de estas extensiones, estas son las que vienen instaladas por defecto, tendrán su configuración personalizada, la cual podemos modificar también y afectar el comportamiento de la extensión en sí. Como por ejemplo tenemos acá una opción para marcar o desmarcar lo que es esta funcionalidad en los CSS. También podemos ir por ejemplo a HTML y habilitar o cerrar el cierre semántico de las etiquetas, que por ejemplo si yo escribo acá una etiqueta que se llame P, automáticamente se me cierra, pero si yo quiero cambiar este comportamiento, voy a la extensión HTML y si deshabilito esta funcionalidad, en este caso en usuario, lo que se me aplicará siempre a todos los proyectos que yo haya abierto, si vuelvo a crear una etiqueta P, esta no se cerrará automáticamente. También tenemos en la configuración lo que es el archivo global del usuario, y como ven acá, esta es la configuración que se aplica a la parte del usuario. Fíjense que incluso está guardado en el home el archivo, y en formato
de JSON, esta configuración de acá se va autocolocando acá. Lo que podemos hacer es también con esto sacarle un backup a dicho archivo e importarlo a otro Visual Studio Code, ya sea compartiéndolo con un amigo o si queremos tener la misma configuración en otra computadora. Solamente tenemos que llevarnos este archivo hacia el otro editor, colocarlo en la ruta de esa computadora o usuario y ya con esto tendríamos nuestro editor tal cual lo tenemos acá. Por ejemplo, fíjense que la configuración de la extensión HTML es html.autoclosing tags, pero en este caso la tenemos en falso. También podemos agregar configuración desde acá, simplemente colocando acá algunas instrucciones, por ejemplo html. Y acá tenemos todas las configuraciones que corresponden a HTML, y si decimos por ejemplo .format.enable, acá se nos coloca un true ya que es el valor por defecto, pero si eliminamos esto y le damos control espacio se nos abren las posibles opciones que tenemos, que son false y true. Si seleccionamos true nos dice acá que por defecto es el valor que viene en Visual Studio Code. También podemos colocar lo que es falso y de esta manera deshabilitaríamos lo que es el formato en HTML. Yo la voy a eliminar, pero lo que quería mostrarles es que básicamente desde acá también podemos realizar nuestras configuraciones y sacarle un backup a este archivo para tener nuestra configuración siempre a la mano.